de acuerdo que estas cosas son las que pasan. El único compañero que nos va a abandonar, no nos va a abandonar hasta la muerte es el miedo. Eso tenemos que saberlo. Y si yo le pregunto, ¿quién nunca en la vida tuvo miedo? Que levante la mano. No sé, Superman no está presente, ¿verdad? No sabemos también si Superman tuvo miedo, ¿verdad? Cuando vio la kriptonita no sabemos. Pero lo cierto y concreto es que todos tuvimos miedo alguna vez. No está mal tener miedo. Vamos a hablar con psicólogos, con psiquiatras, nos dicen el miedo te mantiene alerta. El miedo es importante, porque uno se mantiene alerta ante el peligro. Es quizá el instinto más importante para poder sobrevivir. Eso es el miedo. ¿Qué está mal? Dejar de hacer las cosas por miedo. Eso es lo que está mal. Y eso nos ocurre en el Paraguay. Vamos a llegar enseguida a eso. Los miedos son la parte de la historia de todos los pueblos. La filosofía nació a partir de los miedos dieron origen a los mitos y a la leyenda, que después posteriormente los filósofos empezaron a decir que era poco. Es el rayo, el relámpago, no sale del martillo del Thor que pega supuestamente y hace ruido y sale una chispa. No. Y empezaron a mirar la naturaleza allá en Grecia, por el año 400 a.C. y empezaron a explicar ellos lo que pasaba en su entorno. Así nació la filosofía. De hecho, por eso los miedos, bueno, si nosotros decimos, acá cuáles son los mitos nacionales, los mitos guaraníes, la ciudad de los mitos tienen que conocer, ¿verdad? Tahuiqueraná, el Yacyretá, ¿verdad? ¿Por qué el Yacyretá? ¿Por qué les parece? ¿Cuál es el miedo que traduce el Yacyretá? ¿Cómo? Le lleva a la gente. ¿Y por qué las mamás le decían eso a su hijo? Para que vuelvan a siempre. Claro, ¿se dan cuenta? Ese es el miedo. Ese es el miedo, eso explica nuestros mitos. Ella hacía tener a la mamá, le decía a su hijo, pero en realidad lo que ella quería era que duerma la siesta porque también tenía miedo de ella dormir la siesta y que su hijo se vaya, le pase algo, le muera un bicho, no sabemos qué podría pasar. Entonces, los miedos están en la base de la historia, que tiene muchísimo que ver con la política, no con la política partidaria, con la política en general. Ángeles Durán fue el premio de Ciencias Sociales de España, el premio de España del año 2005. Es una señora que ahora debe tener 70 años aproximadamente, una mujer extraordinaria. Escribió varios libros sobre el hombre y el siglo XXI, ¿verdad? Porque ella lógicamente viene de una cultura de la posguerra, vivió en la Alemania ocupada, o sea, una serie de cuestiones que es muy interesante. Ella dice, los pueblos se construyen sobre miedos, sueños y recuerdos que nos dicen quiénes somos y quiénes no somos. Y ella hablaba mucho de la experiencia de Adolf Hitler, decía, cómo un hombre con una capacidad impresionante de oratoria pudo embelezar a una sociedad que era la más adelantada de aquel tiempo. Los alemanes no eran ningún tablones, como son ahora, eran el pueblo más educado de Europa. Y este hombre le hizo creer de que los rubios de ojos verdes eran más inteligentes que todo el resto de la humanidad. Y que había que matarle a todos los judíos que iban a ser felices para siempre. Y mataron 8 millones de judíos. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque se basó en los miedos de su pueblo. ¿Cuál era el miedo de Alemania? Volver a la ruina de la post-Primera Guerra Mundial. ¿Quién eran los culpables? Los judíos que eran dueños de la despensa y vendían la carne, los huevos y la leche a un precio que era absolutamente exorbitante. Entonces a ellos hay que elegir. Y el pueblo le votó, le llevó al poder y lo siguió hasta que él murió, se suicidó en el búnker en el año 1945. Increíble. Entonces dice, cuando uno maneja los miedos, uno maneja a la sociedad, decía ella. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, así como tenemos miedo, me imagino que también tenemos sueños. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo, como la mamá indígena, ella decía, ¿cómo lo que puedo hacer que que tan acajatá se me quiera acá? Entonces se le ocurrió algo y dijo, le voy a decir que le va a llevar así. Tuvo un sueño. Alguien tuvo que haber soñado alguna vez que existió el Yacyretá. De la cabeza alguien tuvo que haber existido. Obviamente, si hacemos un estudio antropológico fino, vamos a saber en qué época más o menos salió. Yo no sé en qué época salió. Pero me imagino que a alguien se le habrá ocurrido una vez eso y empezó a decirle a su hijo, la vecina escuchó y le dijo también al suyo y así se fue corriendo el mito.